¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia. Saludándolos a todos ustedes y bueno, compartiendo con ustedes este espacio donde aprendemos juntos sobre el amor de Dios, sobre esta experiencia de cómo Dios nos ama y de cómo podemos y debemos ser instrumentos de amor y de bendición para los demás. A pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestros errores o pecados, el Señor cree en nosotros y al creer en nosotros nos da una oportunidad. Y mientras haya vida, hay oportunidades para seguir adelante, para levantarnos de esas miserias. Y bueno, pues en este ámbito les saludamos en este día. Ya martes, como todos los martes, tenemos nuestro estudio de la Lectio Divina, que es pues esta método de oración que tenemos dentro de la Iglesia Católica para aprender la vida de oración, para aprender todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar con un pequeño recordatorio de los que es primero. Recuerden siempre, para tratar de retomar lo que es la Lectio Divina como un proceso de transformación, un proceso que puede cambiar nuestra vida. Entonces, la Lectio Divina es una lectura creyente de la palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Recuerden, transformación. Al final de cuentas es lo que queremos, transformarnos, dejar el antiguo yo. Y a veces nos desesperamos, nos decepcionamos de nosotros mismos, porque dices, ahora sí, ya lo voy a hacer, ya voy a cambiar, y cuanto más hablas, dice, más pronto cae un hablador que un cojo, y ahí vas de babotas, ahí vas de pecador otra vez. Pero a veces también vamos haciendo ya conchita, a veces nos hacemos conchita, luego como que reaccionamos, espérate, no, y luego es una lucha. Lo importante es que estés luchando. Si vas a morir, al menos que sepas que estás luchando contra esas actitudes que tanto trabajo nos cuestan. Por eso la única forma de transformarnos y de ir venciendo poco a poco es teniendo un encuentro personal con Dios para transformarnos por Él, ¿sí? Y esto, el único que nos puede cambiar es Él. El único que nos puede transformar es Él. El único que puede hacer de nosotros ese hombre, esa mujer nuevo, es Él. Y no quiere decir que no caigamos, no quiere decir que no la reguemos, no quiere decir que a lo mejor nos caigamos, pero nos tenemos que volver a levantar. No queda de otra. El pedir perdón y el levantarnos para echarle todas las ganas. Muy bien, esta es la definición que tenemos: lectura creyente de la palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Nunca terminaremos de transformarnos. Los vicios y pecados que tenemos ahora no son los mismos que teníamos hace 20 años. Y no serán los mismos que tendremos dentro de 20 años. O sea, siempre tenemos que estarnos transformando, siempre tenemos que estar en esa transformación. La persona que llegue y diga, yo ya estoy transformado, ya hice todo, pues ese quiere decir o ya te moriste o ya perdiste conciencia de lo que es verdaderamente este elemento tan importante de la transformación. Ok, veíamos entonces ya la definición de la Lectio Divina y veíamos los pasos de la Lectio Divina. ¿Cuáles son los pasos de la Lectio Divina? Primer paso, invocación al Espíritu Santo. Segundo paso, lectura del texto bíblico, la lectura. Tercer paso, meditación. Cuarto paso, oración. Quinto paso, contemplación. Sexto paso. Y ese es el compromiso. Estos 6 pasos de la Lectio Divina. El primer paso es en el que estamos: invocación al Espíritu Santo. ¿Qué significa invocar al Espíritu Santo? Dejarlo actuar en nosotros. Aunque a veces nos hacemos tarugos,
Es una lucha espiritual, de a veces hacer lo que quiero y lo que debo. Esto es toda nuestra vida. A veces hacemos más lo que queremos y no lo que debemos. Y ahí es donde uno, pues, se da cuenta, ¿no? Y puede ser esta situación algo que nos robe la paz. ¿Saben cuál es el principal problema? Que no nos enseñaron a controlar lo que queremos. O sea, no que no deseemos lo que queremos, sino que no sea más fuerte que nosotros. Ahí es donde cuántas veces, algo tan sencillo, levantarse temprano y decir, ay, cuando suena el despertador, luego me levanto. Así, sí, sin necesidad de que 5 minutos más. Solamente cuando tienes prisa, entonces sí. Solamente cuando sabes que ya se te hizo tarde, pero sí, pegas el brinco. Pero no digo que no se pueda, hay gente que sí tiene esa capacidad, pero a lo mejor en otras cosas les cueste trabajo o nos cuesta trabajo. Pero invocar al Espíritu Santo es para que Él actúe en nosotros y a pesar de lo que sentimos, a pesar de lo que nos gusta, pues dejarnos guiar por Él. Yo creo que todos estamos batallando con eso, de alguna manera u otra, ¿no? Sí, y en ese sentido es ir descubriendo. Aquí hay gente que sospera hasta por eso. Entonces, dejarnos transformar, dejarnos llevar por esta fuerza del Espíritu Santo va a ser muy, muy importante. Ok, entonces, ¿qué se necesita para que el Espíritu Santo actúe en nosotros? Para dejarlo actuar. Bueno, tenemos 6 pasos, de los cuales nada más hemos visto 4. Y nos estamos lentos en el 4. ¿Cuáles son los 6 pasos para dejar actuar al Espíritu Santo? Fe y apertura. O sea, ya veamos qué es la fe y qué significa apertura. Luego, pureza de corazón. Ay, ay, ay. Hay que, para tener esa pureza de corazón, entonces, tercer paso, desprendimiento. Hay que desprenderse de todo aquello que no sea de Dios o que no nos lleve a Dios. Y para esto hay que ser dóciles, ¿sí? O sea, porque si no, seamos medio mulas, como algunos comprenderán, y yo comprendo muy bien, Y estamos en el 4 paso, espíritu de oración. Y ya hemos visto que es la oración. La oración es la escucha. Pero el primer momento de la oración es que Dios habla y que nosotros escuchamos. Muy bien, entonces estos son los elementos interesantes que hemos visto. Y al empezar con el Catecismo de la Iglesia Católica en el aspecto de la oración, nos hemos metido, si mal no recuerdo, hemos quedado ¿en qué número? 2500. Bueno, vamos entonces a ver de qué hemos hablado de la oración rápidamente, nada más para recordar. Primero empieza la 4ª sección o la 4ª parte de este catecismo, que es la oración. Tiene 2 secciones. Estamos en la primera sección, número 2558. 2558. ¿Sí? Ahí tienen su catecismo, abran el catecismo. Digo, para que, sí, porque sí, para entender la letra, pues va a estar medio difícil. Es 2558. 2558. Ahí es donde empezamos un poquito a tratar de aprender este elemento de la vida de oración. Bueno, dice que es, bueno, hablamos en el número 2558 sobre este triple aspecto de que hay que celebrarlo, bueno, hay que creerlo, celebrarlo y vivirlo. Y esta relación es la oración que vamos a tener con el Padre. Luego veíamos que es la oración, luego la oración como don de Dios, ¿sí? Está ahí en el catecismo. Sí, la oración como don de Dios, luego la oración como alianza, luego vimos la oración como comunión. Empezando ya el capítulo primero. ¿Qué nos decía el capítulo primero? La revelación de la oración, la llamada universal a la oración. Luego teníamos en el artículo 1, veíamos cómo era la oración en el Antiguo Testamento.
¿De quién hablamos? Primero, la primera fuente de oración es la creación. Luego estuvimos viendo la promesa y la oración de la fe. ¿Se refiere a quién? A Abraham. Abraham, que va a ser muy interesante. Luego, habíamos empezado Moisés y la oración del mediador. Aquí había sido unos aspectos muy interesantes. Para todos aquellos que digan, padre, pues no les sigo. Bueno, pueden irse al YouTube. Tengo las 22 clases anteriores a esta. 20, bueno, no sé cómo cuántas son como 19 o 10, sí, como 20, y pueden irlas escuchando para ir, no digo para actualizarse, así es que tienes toda una semana para actualizarte, sí, y anotar. Entonces, Moisés y la oración del mediador. Después veíamos David y la oración del rey. Ya habíamos visto el número 2578, que habíamos aprendido que se desarrolla la oración en tres aspectos: bajo la sombra, en el arca y en el templo, ¿sí? ¿Y quiénes eran los que ayudaban? Los guías del pueblo. ¿Quién eran? Los profetas y los reyes. Son los primeros que deben de enseñar. Y veíamos a un personaje muy interesante, ¿se acuerdan? Samuel. Samuel, que es aquel que va a escuchar la voz de Dios, y el sacerdote Elí es el que va a decir, yo no te he hablado. Samuel 3 veces escucha y va con Elí. ¿Tú me hablaste? No, no, no. Hasta que descubre que no es él, sino que Dios le está hablando. Veíamos la importancia de que los padres, los catequistas, les presento a mi nueva catequista, sí, para que me la apuntes, en este ámbito, los catequistas tienen que enseñarle a los niños cuando esa voz es de Dios. Pero si yo no la escucho, pues ¿cómo voy a enseñarles? Por ejemplo, los que son papás, ¿sí? Que tienen 3 bodocas, ¿sí? O 3 por acá, o 2 por acá, y los que vienen en camino. ¿Cómo enseñarles que lo que están oyendo es de Dios o no es de Dios, si nosotros no somos capaces de escuchar a Dios? Entonces es importante, y veíamos precisamente que a pesar, fíjense, a pesar del pecado de Elí, porque el mismo Dios le va a decir a Elí, Manolito, pásame la Biblia, por favor. El mismo Elí está en pecado, o sea, no está haciendo lo que debiera, no corrigió a sus hijos. Pero esto no quita la responsabilidad de Elí de enseñarle a Samuel que la voz que está escuchando es de Dios, ¿sí? Vamos a Primera de Samuel rápidamente. Si no saben dónde está, búsquenlo en el tumbaburros, o sea, en el índice. Primera de Samuel. Vámonos rápidamente. Bueno, ¿qué es lo que nos dice Primera de Samuel? ¿Qué es? 1, capítulo 1. Y habíamos visto, primera libro, yo estoy en el, con razón decía, no me suena, estaba en el libro segundo. Primera de Samuel. Dice, primer libro de Samuel, espéreme. No es capítulo, sí, perdón, capítulo 3, por eso yo decía. Sí, es donde Dios llama a Samuel y Samuel no distingue. Sí, es capítulo 3 y dice, servía el niño Samuel a Yahvé a las órdenes de Elí. En aquel tiempo era rara la palabra de Yahvé y no eran corrientes las visiones. O sea, era difícil poder entender cuando Dios estaba hablando. Y por eso dice, cierto día estaba Elí acostado en su habitación, sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver. No estaba aún apagada la lámpara de Dios. Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. Llamó Yahvé a Samuel, él respondió, aquí estoy, y corrió donde Elí diciendo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Pero Elí le contestó, yo no te he llamado, vuélvete a acostarte. Él se fue y se acostó. Volvió a llamar a Yahvé a Samuel, se levantó Samuel y se fue donde Elí diciendo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Elí le respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel a Yahvé, pues
no le había sido revelada la palabra de Yahvé. Por tercera vez llamó Yahvé a Samuel, y él se levantó y se fue donde Elí, diciendo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Comprendió entonces Elí que era Yahvé quien llamaba al niño. Y dijo Samuel: vete y acuéstate, y si te llaman dirás: hablas Yahvé, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. O sea, vean aquí es todo lo que el adolescente, el niño, o sea, va a descubrir. Va a haber muchos llamados. Quiero ser esto, quiero ser aquello, quiero ir de party, quiero esto. Y el papá, la mamá, el catequista, el sacerdote, tenemos que estar atentos para ayudar a distinguir. Pero es Dios el quien llama. Y entre todo uno tiene que decir: es Dios el que te está llamando. Y luego dice: aún no conocía Samuel a Yahvé, pues no le había sido revelada la palabra de Yahvé. Por tercera vez llamó Yahvé a Samuel, y se levantó y se fue donde Elí, diciendo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Comprendió entonces Elí que era Yahvé quien llamaba al niño. Estoy en el versículo 9. Y dijo a Samuel: vete y acuéstate, y si te llaman dirás: habla Yahvé, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: habla, que tu siervo escucha. Dijo Yahvé a Samuel: voy a ejecutar una cosa tal en Israel que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Ese día cumpliré contra Elí todo cuanto he dicho contra su casa, desde el principio hasta el fin. Ya le he anunciado que yo condeno su casa para siempre, porque sabía que sus hijos vilipediaban a Dios y no los ha corregido. Por esto juró a la casa de Elí que ni sacrificio ni oblación expiarán jamás la iniquidad de la casa de Elí. Y ahí después viene eso. Entonces, Elí está en pecado. Elí no está haciendo lo correcto, pero esto no quita la responsabilidad de saber distinguir cuando es Dios quien le está llamando a Samuel. Entonces, para que luego los papás, ay, es que yo soy bien pecador, ay, es que, o la esposa o el esposo, ay, es que yo, ¿cómo le voy a decir? No, independientemente de eso, Dios te ha dado la gracia en esa autoridad para saber guiar y corregir a tus hijos, aunque moralmente a veces no tengamos la autoridad. Quiere decir que debemos hacerlo. Para eso está el sacramento de la confesión. La regamos, nos confesamos y le echamos ganas. ¿Ok? Bueno, entonces esto era el 2578. Vámonos al 2579. Ya lo apuntaron, lo traen apuntadito. Espero que también mis hermanos a través de los medios, acuérdense que la vez pasada dijimos eso, que lo iban a traer escrito para no perder el tiempo en estarlo dictando. Muy bien, dice el 2579. David es por excelencia el rey según el corazón de Dios, el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. Ungido de Dios, su oración es adhesión fiel a la promesa divina, confianza amante y alegre en aquel que es el único Rey y Señor. En los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. La oración de Cristo, verdadero Mesías e Hijo de David, revelará y llevará a su plenitud el sentido de esta oración. Bueno, vamos a ver. Aquí hay algo muy interesante. Obviamente no nos presentan toda la historia de David, pero si ustedes recuerdan, David va a ser un jovencito, en donde va a haber una unción por parte del profeta Samuel, de este Samuel del que estábamos hablando. Va a haber una unción del rey, porque ya había un rey que era Saúl, pero Saúl había caído de la gracia de Yahvé por no haber sido obediente. Entonces le dijo Yahvé a Samuel que fuera a ungir un nuevo rey. Entró en la casa de Jesé, que es el papá de David, y pues pasaron todos los hijos y ninguno, y había unos así guapos, bigotones, así como Miguelito, ¿sí? Y fuertes, y ninguno. Entonces Yahvé no le dijo que ninguno de ellos, y le preguntó a Samuel a Jesé: ¿falta uno de tus hijos? Sí, el más chiquito, David, que está cuidando los pastos. Pues mándalo traer porque no pesamos hasta que no vengan. Y ya entró y descubrió que era un chamaquito, pero él fue ungido. Y él va a empezar a vivir una experiencia de Dios muy interesante. Va a ser ungido, va a ser llamado por Josué, por Saúl, va a ser su general,
pero David va a brillar más que Saúl, y Saúl lo va a querer matar. El caso es que muere Saúl y luego es ungido rey David. Y muchos de los salmos se le atribuyen a David, al rey David. Y es el que va a empezar a hacer esa oración. Va a ser, por eso dice, es el rey según el corazón de Dios. Pero va a ser muy curioso. El pecado de Saúl va a ser el no haber obedecido a Dios. Cuando Dios le dijo a Saúl que pasara por anatema, o sea, que matara a todos los animales y a toda la gente de un pueblo. Pero Saúl no hizo caso. Se quedó con algunos animales y dejó con vida al rey. Entonces, por eso Dios lo descartó. Y David, que va a ser el ungido también de Dios, va a respetar la vida de Saúl porque tuvo la oportunidad de matarlo, de defenderse cuando lo estaba persiguiendo. Y David va a estar siempre con Dios, pero va a cometer serios pecados. Uno de ellos es no estar donde, acuérdense que es el pecado, no estar donde debo de estar. David como rey debía de salir con su ejército. Un día no salió, se quedó en su alcoba y volteó a ver a una muchachona, Betsabé, y la muchachona estaba de buen ver y dijo, de aquí soy, y cometió un serio pecado. Y no solamente eso, se embarazó y entonces mandó traer a Urías, el esposo de Betsabé, para que pues tuviera relaciones con su esposa y matar el ojo, como dice, no, tapar el ojo al macho. Pero pues él no quiso porque estaban en guerra y sus soldados estaban en guerra, ¿cómo iba a estar con su esposa? Bueno, el caso es que al final lo regresa a la guerra, pero lo manda a matar y se queda con la esposa. Para esto, el niño que engendraron muere y no sobrevive. Pareciera que ese fue el pecado más grave, pues no. El pecado más grave fue cuando David empezó a contar cuánto ejército tenía y cuánto dinero tenía. Y ahí fue donde Dios dijo, espérate chato, ahí estás perdiendo porque ya no estás confiando en mí. Y eso fue todavía una falta más grande. No confiar en Dios, confiar más en lo que tenemos. ¿Sí? Porque a eso es lo que más nos pierde. Tú puedes, no puedes, no debes, pero llegarías a cometer graves pecados, sí. Pero ¿cuál es el pecado más grave? Contra el Espíritu Santo. Por ejemplo, vamos a suponer, Cris cometió un pecado mortal y no cree que Dios lo pueda perdonar y se queda con eso. Es un pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque niega la acción del Espíritu Santo. Después David se va a arrepentir y Dios le perdona y hasta se va a emocionar, va a querer construirle un templo, pero no lo va a construir. ¿Quién lo construyó? Su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Salomón. Despierten, las dos están así como que Salomón. Entonces vemos precisamente, dice, David es por excelencia el rey según el corazón de Dios. A pesar de las miserias de David, sigue siendo según el corazón de Dios. Y de ahí viene la promesa de que de David iba a venir el descendiente, que iba a permanecer eternamente en el trono. ¿Quién es el descendiente de David? Jesús. Viene de la casa de David. José viene de la casa de David. María también viene de la casa de David. Entonces es ahí. Ok, dice, el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo. A ver, ¿cuáles son los 3 pasos de la oración de David? Primero, sumisión, alabanza y arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Estamos en el 2579, ¿sí? Dice, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán el modelo de la oración del pueblo. David va a buscar hacer la voluntad de Dios. David va a alabar a Dios. Los famosos salmos de alabanza que hace David, hermosísimos. David va a pecar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Arrepentirse. ¿Quieren oír un arrepentimiento hermoso? Hay un salmo que se conoce como el Miserere. Dice Salmo 50.
que en la Biblia de Jerusalén sería el 51. ¿Sale? Dice, está en la página 724. Bueno, en mi Biblia, no sé, en el, sí, 724. Los que tienen Biblia de Jerusalén. Biblia de Jerusalén. ¿Listos? Fíjense, qué salmo de cuando realmente quieran y les falten las palabras o se me estén durmiendo, pueden, a veces no sabemos cómo orar, no sabemos cómo decir. Los salmos nos dicen, nos enseñan de una manera muy interesante. Dice, piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado, pues yo reconozco mi delito. Mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé. Lo malo a tus ojos cometí. Porque seas justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas. Mira que nací culpable. Pecador me concibió mi madre. Y tú amas la verdad en lo íntimo del ser. En mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con hisopo hasta quedar limpio. Lávame hasta blanquear más que la nieve. Devuélveme el son del gozo y la alegría. Se alegren los huesos que tú machacaste. Aparta tu vista de mis yerros y borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Pues no te complaces en sacrificios. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Sé benévolo y favorece a Sión. Reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios legítimos, holocausto y oblación entera. Entonces se ofrecerán novillos en tu altar. O sea, es un salmo de arrepentimiento. Cuando a veces confieso a la gente, lo dejo que lo lean, que lo recen, que lo mediten. O sea, tiene todos los elementos hermosos del proceso humano, del pecado, del arrepentimiento, que nos lleva a la alabanza, que nos lleva a reconocer la misericordia de Dios. El hisopo, en la cultura judía, cuando se hacía el sacrificio de purificación, era un hisopo que manchaban con la sangre del cordero y asperjaban al pueblo, que representaba la purificación. Entonces, por eso dice en este salmo, rocíame con el hisopo hasta quedar limpio, lávame hasta blanquear más que la nieve. Aquí, ¿cuál sería el hisopo para ustedes? A ver. No, la confesión. La confesión. Claro, el agua bendita nos ayuda, pero no nos quita los pecados. El agua bendita quita los pecados veniales. O sea, cuando nos asperjamos con agua bendita, entonces, y hay un arrepentimiento sincero, entonces, rezar el Padre Nuestro, escuchar la misa con devoción, un acto de penitencia, de arrepentimiento sincero, suficiente para perdonar los pecados veniales, pero para el pecado mortal, solamente el hisopo de la mano del sacerdote que va a absolverte de los pecados. Ok, entonces regresemos al 2579. Dice, David es por excelencia el rey según el corazón de Dios, el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán el modelo de la oración del pueblo. Por eso nosotros, al menos nosotros como religiosos, hacemos la liturgia de las horas, que es rezar los salmos.
muchos de ellos atribuidos ¿a quién? A David. Es el modelo de oración del pueblo, tanto para el pueblo judío como para el pueblo católico. Ok, ungido de Dios. ¿Qué significa ungido, mi querida Nadia? ¿Qué significa ungido, Manolito? Escogido. ¿Con qué otra palabra se dice ungido, Cristina? No, bueno, no, más, sí, pero palabra hebrea, Mesías, y palabra griega, Cristo. Cristo significa ungido. Tú eres el Cristo, o sea, tú eres el ungido. Bueno, el sacerdote es el alter Christus, pero nosotros somos ungidos. También ustedes son ungidos. ¿Cuándo son ungidos, Scarlett? En el bautizo. El sacerdote los unge con el santo crisma en la mollerita. Son ungidos. El sacerdote, cuando es ungido, le ungen las manos. Y cuando el obispo es ungido, le dejan caer el aceite sobre su cabeza, como un signo de ese ser ungido. David es el ungido, ¿sí? Ungido de Dios. Su oración es adhesión fiel a la promesa divina. Vamos a buscar 2 Samuel 7, 18, 19. Rápidamente. 2 Samuel 7, 18 al 29. Nos dice, sí, oración de David, página 358. Página 358. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Ya la tienen? Dice así: el rey David entró, se sentó ante Yahvé y dijo: ¿quién soy yo, Señor Yahvé? Y que mi casa que me has traído hasta aquí. Y aún esto es poco a tus ojos, Señor Yahvé, que hablas también a la casa de tu siervo para el futuro lejano. Y esta es la ley del hombre. Señor Yahvé, ¿qué más podrá David añadir a estas palabras? Tú me tienes conocido, Señor Yahvé. Has realizado todas estas grandes cosas según tu palabra y tu corazón para dárselo a conocer a tu siervo. Por eso eres grande, Señor Yahvé, nadie como tú. No hay Dios fuera de ti, como oyeron nuestros oídos. ¿Qué otro pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, a quien un Dios haya ido a rescatar para hacerle su pueblo, darle renombre y hacer en su favor grandes y terribles cosas, expulsando de delante de tu pueblo al que rescataste de Egipto a naciones y dioses extraños? Tú has constituido a tu pueblo Israel para que sea tu pueblo para siempre, y tú, Yahvé, eres su Dios. Y ahora, Yahvé, Dios, mantén firme eternamente la palabra que has dirigido a tu siervo y a su casa, y haz según lo que has dicho. Sea tu nombre por siempre engrandecido, que se diga: Yahvé Sebaot es Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David subsista en tu presencia, ya que tú, Yahvé Sebaot, Dios de Israel, has hecho esta revelación a tu siervo, diciendo: yo te edificaré una casa. Por eso tu siervo ha encontrado valor para orar en tu presencia. Ahora, Señor Yahvé, tú eres Dios. Tus palabras son verdad y has prometido a tu siervo esta dicha. Dígnate pues bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca por siempre en tu presencia. Pues tú, Yahvé, has hablado, y con tu bendición la casa de tu siervo será eternamente bendita. Sí, vemos aquí todos estos elementos. ¿De dónde viene esto? En el capítulo 7 al inicio, David, ahí dice el título, que es Natán, profecía de Natán. David quiere construirle una casa a Yahvé y va con Natán, que es el sucesor de Samuel, profeta. Oye, yo quiero construir una casa a Dios. Pues hazlo, échale ganas, buena onda, me parece bien. Pero Natán recibe una visión de Dios y le dice: hey, él no me la va a construir. Y porque quisiste construírmela, yo voy a construir tu casa eternamente. Y luego viene entonces la oración de David de agradecimiento. O sea, donde Dios le promete que un descendiente estará
por siempre, eternamente, en el trono. ¿Y quién es ese? Pues Jesús. Entonces, esta oración que vemos, por eso David, ungido del Dios, regresamos al catecismo, ungido de Dios, su oración es adhesión fiel a la promesa divina. O sea, David se une fielmente a qué promesa, a que un descendiente suyo permanecerá eternamente en el trono. Seguimos adelante. Confianza amante y alegre en aquel que es el único Rey y Señor. O sea, hay una confianza. Se ve en esta oración que acabamos de hacer. Es una confianza amante y alegre. Así es la oración de aquel que confía en Dios. A pesar de las miserias, a pesar de eso, tenemos que tener pues esa confianza amante y alegre en aquel que es el único Rey y Señor. En los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. Ya lo que les decía, ¿no? Que nosotros utilizamos los salmos. La oración de Cristo, verdadero Mesías e Hijo de David, revelará y llevará a su plenitud el sentido de esta oración. Recuerden, todo lo que es el Antiguo Testamento es figura de lo que es Jesús, es la plenitud de todo esto. Entonces estamos aprendiendo en este número cuál es la forma de oración de David. Es oración de sumisión, alabanza y arrepentimiento. Si se dan cuenta, como que no tiene mucho sentido. Primero se somete David, lo ungen rey y le va llevando por caminos que él no quería. Él era un pastor, él no era rey, él no era de la realidad, no tenía nada así. Pero Dios lo llama y él se somete. Y esto lo lleva a alabar. Pero David descuida esa relación con Dios y cayó en pecado. Ahí es donde nosotros, cuando descuidamos eso, pues obviamente caemos en pecado. Y ahí es donde viene el famoso miserere, el arrepentimiento que tenemos de tener. Y el otro elemento que decíamos es precisamente ungido, el confiado en esa oración, él sabe que es ungido de Dios, pero él se adhiere a algo, a esa promesa que se le ha hecho. Y esto, si un católico no se adhiere a la promesa, no funciona. Óiganlo bien. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo Abraham en su oración? ¿Cuál fue lo primero que hizo? Obedecer antes que hablar. Se adhirió a una promesa. ¿Cuál fue la promesa? La tierra. Abraham dejó todo. O sea, Dios habló, primera parte de la oración. Abraham escuchó, segunda parte de la oración. Y Abraham actuó, tercera parte de la oración. Ya hasta la cuarta parte es cuando Abraham habla. Habla, pero para recordarle, oye, mi esclavo va a heredar y no tengo. O sea, está hablando en función de lo que Dios le prometió. David, ¿a qué se está adhiriendo? Dice, su oración es adhesión fiel a la promesa divina. ¿Qué le está prometiendo Dios a David en lo que vimos aquí? Un descendiente. Yo pregunto, estamos viendo las promesas, ¿cómo era la oración en el Antiguo Testamento? ¿Se adherían a qué? A una promesa. ¿Qué promesa tienes tú? ¿A qué te adhieres? Despierten, ¿a qué se adhieren? Les pregunta. A la promesa de la salvación, de la vida eterna. Hay que agarrarnos de ahí. Si no nos agarramos de ahí, no funcionamos. A pesar de las miserias, a pesar de los... A ver, así honestamente, ¿quién ha pecado en estos días? Levante la manita, a ver. Pero a pesar de las miserias que David tuvo, a pesar de la infidelidad, de haber matado a Urías, de haberse metido con una mujer casada, de no haber confiado en Dios y haber confiado más en su ejército, él se adhiere a la promesa. No se suelta. Esta es la pieza clave de toda oración cristiana. Si tú te adhieres, y saben que
¿Cómo hacemos nosotros, a qué nos adherimos nosotros cuando oramos? A promesas que Dios no me ha hecho. Fíjense qué curioso. Cuando Abraham habla de una promesa que Dios le ha hecho y que no le ha cumplido. Pero cuando yo le reclamo a Dios a promesas que yo mismo me he hecho, que yo quiero, pero que no tienen nada que ver con la promesa de Dios. Entonces yo tengo que aprender a adherirme a la promesa que Dios me ha dado y que constantemente se me está renovando. Bautizo, voy a ser hijo de Dios y tengo la vida eterna. Confesión, se me limpian los pecados. Comunión, recibo al mismo Dios. O sea, la vida sacramental es adherirme a la promesa de que un día estaré con Dios en el paraíso. ¿Quién dijo eso? ¿Y a quién se lo dijo? Jesús al buen lado. Señor, cuando vayas a tu reino, acuérdate de mí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la promesa para todos nosotros. Si el católico no se agarra de esa promesa, se viene para abajo. ¿Y dónde se viene para abajo? Al ver sus miserias. No, hombre, pues lo que sales corriendo, ¿sí o no? O sea, te dices, ay, qué gacho soy. ¿Cómo puede ser posible que estoy así? Bueno, ¿cómo puedo yo seguir en lo que estoy con todo lo que hago? Porque me adhiero a la promesa. A pesar de todo, yo no quiero condenarme. Yo quiero la promesa de salvación. Entonces, a pesar de todo, con una mano me agarro de Dios y por la otra me jalo, pero no me suelto. ¿Qué es lo que hace Satanás? No, tú no mereces esto, tú eres una basura, porquería asquerosa, rata de dos patas y todo lo que tú quieras. Y entonces hacemos esto, nos soltamos de la promesa y entonces nos hundimos. Y entonces, pero no hay que soltarnos. Por eso necesitamos la comunión, por eso necesitamos la confesión, por eso necesitamos la palabra de Dios. Todo eso, ¿a qué nos hace? Agarrarnos, sostenernos. Pero es una lucha porque tus miserias, y luego lo curioso es que caes y ¿quién te lo está embarrando en la carota? ¡Ey, ey, ey! Satanás te lo embarra y tú te dejas, sí, cierto, soy de lo peor, soy una basura, no sirvo para nada, soy una porquería. Me acuerdo cuando yo entré aquí, Madre Elías sí me decía, porquería. Sí, pero de cariño, de cariño. Es que, pues llegué como médico, ¿no? Y entonces cuando estábamos pues, en la construcción, pues terminaba todo batido de cemento y polvo y así, estaba todo embarrado. Decía, doctor, entonces no era fray, ni siquiera era postulante, era aspirante. Dice, doctor, eres una porquería. Pero me lo decía de cariño porque estaba todo sucio. Entonces, sí, soy una porquería. Pero, ¿qué creen? Porquería, porquería, pero no me suelto. No me suelto. El problema es cuando nos soltamos. El día que nos soltamos, ya nos condenamos. Ya nos perdimos. ¿Por qué? Porque ya no busco la promesa. ¿Y qué hace Satanás? Nos hace, mucha gente, por el pecado en el que está, se aleja de Dios. Yo lo vi ahora que estuve con mis familiares, algunos así como que, no, pues es que no como que se están sentidos con la iglesia, ¿no? Y o sea, con los sacerdotes o con el sistema de la iglesia y todo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Se sueltan. Dicen, no, pues yo no me suelto de Dios, pero están soltando de la promesa, porque la promesa es, ok, tú te vas a salvar, pero yo te doy las herramientas para salvarte. Y mucha gente dice, no, yo me puedo salvar así, yo y Dios, pero ¿de dónde te estás agarrando? No, pues yo de Dios. Sí, pero necesitas los instrumentos que Dios te dio para no perderte. Si no, no funcionamos. Entonces, dice, en los Salmos David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. La oración de Cristo, verdadero Mesías e hijo de David, revelará y llevará a su plenitud el sentido de esta oración. Ahora, en el Antiguo Testamento es ver cómo en el pecado muchos no se sueltan, y el ejemplo de ello es David. En el Nuevo Testamento viene el otro extremo.
Jesús no se suelta a pesar del dolor, de la traición, de la soledad y del sufrimiento. Entonces, ¿por qué nos podemos soltar? ¿Por las miserias del pecado o por el dolor intenso y sufrimiento que nos dan las personas? Traiciones, malos tratos, humillaciones, dolor físico, dolor por enfermedad, pero el dolor más grande es el dolor del alma. Y muchos aquí que hacemos también nos soltamos. Jesús nos enseña, viene a quitarnos el pecado para que a pesar del pecado nos soltemos, pero también nos enseña que a pesar del sufrimiento no nos soltemos. Aquí lo dejamos. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor, que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, que Dios les bendiga y también recuerden estas, pues no son clases, porque no soy maestro, reflexión, aprender juntos un poquito sobre la Lección Divina, pues se los comparto a través del YouTube y nuestra página de Monte María. Recuerden, Dios es amor y te ama.